Thank you. First of all, I want to thank the foundation for making this possible. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a la fundación. Oye, no oigo, There's a problem with the sound. All his diligent efforts to. Okay, now. Es una auténtica, un auténtico honor para mí el poder estar aquí y agradezco muchísimo a la organización por haberme invitado. También quiero... hay un acople, perdón. Ok. Por supuesto que estoy abierto a sus preguntas más tarde y por supuesto a sus comentarios porque sé que me pueden enseñar un montón de cosas. Déjenme empezar en mi presentación. Lo primero que quisiera hacer es dar una visión general de dónde empezaron, dónde están, en qué situación están las cosas, las relaciones entre los pueblos indígenas y no indígenas en Canadá. Aunque voy a intentar ser breve, espero que mi visión general y mi análisis eche un poco de luz sobre los problemas y las preocupaciones conectadas con los esfuerzos de Canadá para crear un espacio constitucional para sus gentes indígenas. Tengo que decir que, de nuevo, brevemente, voy a discutir y concluir que el último enfoque de Canadá en la ley constitucional sobre la diferencia y diversidad de los pueblos indígenas, hasta la casi exclusión de las cosas que comparten en común con los pueblos no indígenas, es tanto una despedida de sus tradiciones legales como un estrechamiento del espacio legal que antes estaba disponible para los pueblos indígenas. Como han dicho en mi presentación, vivo y trabajo en Vancouver, en British Columbia, en Canadá. Soy un abogado con el bufete Peter Grant and Associates. Representamos a los pueblos indígenas, que incluye a los gobiernos indígenas exclusivamente. Practico principalmente en el área de la ley constitucional. Canadá es un estado federal con 10 provincias y 3 territorios, con una costa que bordea el Océano Pacífico. British Columbia o Columbia Británica es la provincia que está más al oeste. El área es de 944,735 kilómetros cuadrados, casi con el doble del tamaño de España, que es de 504.782 kilómetros cuadrados. Su población, alrededor de 4,2 millones de personas, es menos de un décimo de la de España, que ronda los 46 millones. Este año, en 2008, se marca el 150 aniversario de la fundación de British Columbia como una colonia británica. Voy a hablar ahora del artículo 35 de la Ley Constitucional de 1982. En 1982 se creó la Ley Constitucional o Constitution Act, que inició una nueva era en la historia de la Constitución de Canadá y, por tanto, una nueva era en la historia de Canadá como país. El artículo 35 de la ley de 1982 marcó el compromiso de Canadá para construir una nueva relación con sus pueblos indígenas, es decir, con los pueblos aborígenes. Esta ley dice, y voy a ir a través de las 4 subsecciones o subartículos, y esto es lo más importante de hoy, yo creo, de lo que voy a decir, que la número 1 es que los derechos de tratado y los derechos aborígenes existentes de los pueblos aborígenes de Canadá, gracias a esta ley, se reconocen y se afirman. El número 2 dice que en esta ley los pueblos aborígenes de Canadá incluyen los indios, inuits y metis. En el tercero se dice que, para mayor certidumbre, en la subsección o el subartículo 1, la palabra derechos del tratado incluye los derechos que existen ahora mediante acuerdos sobre reclamaciones de tierra o que pueden ser adquiridos por este medio. Y el número 4 dice que, pese a otras disposiciones de esta ley, los derechos del tratado y aborígenes a los que se refiere el subartículo 1 están garantizados igualmente para personas de género femenino como masculino. Quisiera atraer su atención y elaborar unas cuantas ideas sobre este texto antes de proceder a mi discusión más importante. Lo primero, el artículo 35, la sección 2, dice que los pueblos aborígenes cuyos
por derechos están protegidos por el artículo 35, pero en la subsección 1 incluyen los indios, los inuit y los metis de Canadá. A diferencia de muchos en Estados Unidos que se llaman a sí mismos indios o indios americanos, los pueblos indígenas o los indios de Canadá prefieren llamarse a sí mismos primeras naciones. Estos pueblos de las primeras naciones viven en casi todas las regiones de Canadá, excepto en la parte más al norte, donde viven los inuit. El origen de los metis se encuentra en los primeros estadios del comercio de pieles en Canadá. Primero fueron los franceses, después en menor medida los escoceses y finalmente en menor incluso medida eran ingleses. Los comerciantes que se emparejaron con mujeres de las primeras naciones o incluso a veces inuit se quedaron en ese país y crecieron familias gracias a ello. En algunos lugares, incluso sobre todo en Manitoba, las comunidades con culturas particulares surgieron y que no eran ni primeras naciones, ni francesas, ni escocesas, etcétera. Lo segundo que quería decir, los derechos protegidos por el artículo 35 son de dos tipos, derechos de tratado y derechos aborígenes. Dicho simplemente, los derechos aborígenes son derechos que surgen de los pueblos aborígenes antes de la ocupación de Canadá, es decir, antes del contacto con Europa, antes de que la corona tuviera abdujera cualquier idea de soberanía o incluso del control de esta corona. Los derechos de tratado son derechos contenidos en tratados negociados con la corona. Los tratados en Canadá principalmente afectan a la formación de alianzas militares, la restauración de la paz después de las hostilidades y la rendición de los derechos aborígenes hacia las tierras en intercambio de ciertas promesas por parte de la corona. Los primeros tratados fueron negociados con las gentes de las primeras naciones. Todos los tratados históricos, es decir, los tratados que se firmaron más o menos antes de 1930, son tratados con las gentes de las primeras naciones. En British Columbia, o en Columbia Británica, hay una cantidad de tratados que se negociaron con la isla de Vancouver en 1850. En esos tratados, las primeras naciones cedieron sus derechos a ciertas parcelas de tierra a cambio de, entre otras cosas, promesas que podrían permitirles seguir cazando y pescando como lo habían venido haciendo toda la vida. En 1901, la Corona Federal aprobó un tratado con las primeras naciones cuyos territorios incluían el cuadrante noreste de la Columbia Británica. En la pasada década, otros 3 tratados han sido aprobados. Lo que significa es que es importante decir que la mayor parte de la tierra en British Columbia o en Columbia Británica está todavía sujeta a los derechos aborígenes de las gentes de las primeras naciones y de esas provincias. Recuerden que estamos hablando de un territorio que es el doble de España. Lo último que quería decir es que los derechos protegidos por el artículo 35 en su subsección número 1 son derechos colectivos. Un derecho aborigen es un derecho que parte de las gentes aborígenes, que es la que protege a esa gente aborigen. Por ejemplo, la gente Gitano, cuyo territorio ancestral está en el norte de la Columbia Británica, tienen un título aborigen que les da derecho a sus tierras. La parte que sigue de mi presentación se centra en el artículo 35, en la subsección 1, y voy a hablar sobre todo del artículo 35 más que del artículo 35 subsección 1 para no hacerlo más complicado. Espero que esto no cause confusión. Como he dicho antes, el artículo 35 de la Ley Constitucional de 1982 señaló el compromiso de Canadá ahora voy a hablar concretamente de la magnitud de esta tarea. Entonces, como estaba diciendo antes, señaló el compromiso de Canadá para construir una nueva relación con sus pueblos aborígenes.
Y como las palabras de esta disposición sugieren, esta nueva relación debe ser construida entre el reconocimiento del Estado de Canadá y la afirmación de los derechos de tratado y derechos aborígenes de la gente, los pueblos aborígenes de Canadá. Algo que no se ha dicho y que es importante sobre esta disposición es que la historia del Estado de Canadá de ignorancia y falta de respeto y a veces incluso negación de los derechos de tratado y los derechos aborígenes de los pueblos aborígenes y las continuas consecuencias de esta historia sobre estos pueblos aborígenes son lo que produjeron que surgiera la necesidad de una imperativa constitucional del artículo 35. Para aquellos que no conocen los detalles, incluido tristemente muchos canadienses, es importante ganar cierto sentido de la magnitud del compromiso al que se sometió el Estado en 1982. Hay 80 naciones indígenas históricamente basadas en Canadá. Estas naciones se dividen en 1000 comunidades locales o bandas. Más o menos el 50% de estas bandas están en la Columbia Británica. El número de bandas de la Columbia Británica refleja el hecho de que en tiempos de español, del contacto hispánico e inglés, a finales del siglo XVIII, el área estaba más densamente poblada que el norte de la zona de México, de la Ciudad de México. La población, que después fue totalmente aniquilada por la introducción de las enfermedades europeas, sobre todo se pudo sobrevivir con la abundancia de la vida en el mar y en los ríos, y particularmente con el salmón salvaje del Pacífico. La diversidad de la población se refleja en el hecho de que hay 11 distintos idiomas indígenas dentro de la provincia. El Tribunal Supremo de Canadá ha rechazado un enfoque que abarque de una sola vez todos los derechos de los pueblos aborígenes de Canadá. Por tanto, los derechos reconocidos y afirmados en el artículo 35 y los derechos de los pueblos aborígenes particulares, con sus propias culturas particulares, sus tradiciones y sus historias, deben ser respetados. En consecuencia, no hay dos pueblos aborígenes que necesiten ocupar el mismo espacio constitucional del artículo 35 de la misma manera o en el mismo alcance. Ahora voy a hablar de los derechos aborígenes y de la ley común. El espacio constitucional potencialmente ocupado por cualquier pueblo nativo es proporcionado a sus derechos, como está reconocido y afirmado en el artículo 35. Esto es verdad para tanto los derechos aborígenes como los derechos de tratado. Aquí lo que quiero hacer es centrarme en los derechos aborígenes. La doctrina de los derechos aborígenes existió antes de la Ley Constitucional de 1982. Para entender la doctrina es interesante saber que la corona británica reconoció que en Norteamérica y en cualquier otro lado ya estaba habitada por naciones indígenas independientes, con sus propias instituciones y sus propias leyes. Como no consideraba la ley como terra nullius, no se consideraba libre para tratar con la tierra sin respecto a las demandas o los derechos de los ocupantes anteriores. Bajo la ley inglesa, a diferencia de solo en caso de que se fuera modificado o derogado, las instituciones y las leyes de los ocupantes anteriores iban a continuar más o menos como estaban antes de que llegara la corona y la aserción de soberanía sobre el pueblo y sus tierras. Desgraciadamente, aquellos responsables de conservar el honor de la corona en la Columbia Británica finalmente adoptaron una visión contraria. Aunque hubo unos cuantos tratados que se firmaron con las primeras naciones en la isla de Vancouver en 1850, antes del asentamiento y desarrollo de las áreas, las autoridades coloniales básicamente ignoraron los derechos de los habitantes indígenas anteriores a esos asentamientos.
y más de 120 años después, los gobiernos provinciales y coloniales sucesivos en la Columbia Británica tomaron la posición de que los pueblos de las primeras naciones en la provincia no tenían derechos que surgieran de su ocupación anterior, e incluso, aun cuando lo tuvieran, esos derechos se habían extinguido gracias a las leyes coloniales o a sus instrumentaciones. Solo fue después de de que los tribunales presionaran, y especialmente el Tribunal Superior de Canadá, en los años 70 y los 80, que la provincia empezó a modificar su posición. Pero para volver al primer hilo de mi argumento, en principio, o de mi presentación, en principio esas instituciones aborígenes y esas leyes que eran compatibles con la soberanía de la corona se incorporaron a la ley común inglesa. Esto significó que las instituciones aborígenes y las leyes pudieron ser reconocidas por los tribunales. Es decir, que ciertamente había una comprensión del sentido de lo que estábamos tratando y de una percepción general de los problemas. Quiero mencionar el caso Connolly. En el caso del 9 de julio de 1867, o solo 8 días después de la Confederación de Canadá, se involucró un estado de un descendiente europeo que, después de haber abandonado Quebec para trabajar en el comercio de la piel en el oeste, se casó con una mujer Cree del pueblo Cree, de acuerdo con las costumbres Cree en 1803. Volvió a Quebec, la dejó y se casó con otra mujer en Quebec bajo la ley quequesa de Quebec. El tema en el caso Connolly era que si el matrimonio que se había hecho de acuerdo con la ley consuetudinaria de los Cree era válido bajo la ley canadiense. Habiendo visto que el matrimonio poseía 3 características del matrimonio que eran reconocibles por la ley canadiense, es decir, voluntad, permanencia y exclusividad, el tribunal concluyó que el matrimonio era válido. Este caso es un ejemplo del potencial para la incorporación y reconocimiento de las instituciones aborígenes y las leyes en un sistema legal dominante. Desafortunadamente, este potencial no se ha llevado a cabo en la historia subsiguiente de Canadá, pese a el potencial de la ley común para reconocer un gran espectro de las instituciones aborígenes y de las leyes. Los derechos aborígenes existían bajo la ley común y siempre estaban sujetos al poder del Parlamento para anularlos a voluntad. En cuanto a los derechos aborígenes y la Constitución, en su primera decisión, que trataba con el significado y el efecto del artículo 35 en la decisión Sparrow de 1990, el Tribunal Supremo de Canadá encontró que la constitucionalización de los derechos aborígenes de 1982 les había protegido de los poderes del Estado de la extinción de esos derechos. Por tanto, solo se podían anular con el consentimiento de los aborígenes, y aunque el Estado podía infringir esos derechos, solo lo podría hacer con una justificación propia. El Tribunal Supremo de Canadá continuó diciendo que la protección que se daba a los derechos aborígenes por el artículo 35 tenía un efecto inmediato en proveer o proporcionar una base constitucional sólida sobre la que las negociaciones subsiguientes pudieran tener lugar. En su segunda oportunidad para considerar el sentido y el efecto del artículo 35, en la decisión Van der Pet de 1996, el Tribunal Supremo de Canadá estableció un test o una prueba para determinar si una tradición, costumbre o práctica se podía clasificar como un derecho aborigen bajo el artículo 35. El tribunal formuló la prueba como sigue: para conseguir, y cito, para conseguir un derecho aborigen, una actividad debe ser un elemento de práctica, costumbre o tradición esencial a la cultura particular del grupo aborigen que reclama ese derecho. Fin de la cita. En cuanto a los efectos del cambio de la ley común a la protección constitucional, el Tribunal Supremo de Canadá adoptó esa prueba integral de la cultura particular para determinar si una práctica, costumbre o tradición es un derecho aborigen bajo la sección 35. Esto, y creo que lo pueden ver, es un enfoque bastante estrecho a la inclusión potencial de los
pueblos aborígenes, de las instituciones y de sus leyes bajo la ley común, interpretando el artículo 35. Se protegen solo algunas expresiones de las culturas aborígenes que las definen como particulares. Ahora quiero hablar un poquito de los tratados negociados y la forma preferida de rellenar un espacio constitucional. El Tribunal Supremo de Canadá ha dicho repetidamente que las negociaciones son la forma preferida de resolver demandas aborígenes y, por tanto, de definir el espacio constitucional de un pueblo aborigen. Los tratados son la forma preferida del tribunal para tratar con la soberanía prioritaria de los pueblos aborígenes sobre la tierra y sobre sí mismos, sus instituciones, sus leyes y sus derechos. El problema reside en que el Estado canadiense ha mostrado muy poco interés en negociar los tratados que van más allá a reflejar la soberanía prioritaria de los pueblos aborígenes, sus instituciones y sus leyes. El problema ha sido que el enfoque del tribunal ha sido demasiado estrecho para los derechos aborígenes y esto es parte del problema, creo. En la Columbia Británica, en la que las negociaciones sobre el tratado han tenido lugar más de una década o durante más de una década, la mayoría de las negociaciones se han instalado. Se han estancado, digamos, ¿no? Un gran número de las primeras naciones rechaza entrar en estas negociaciones. Y si hablamos de la raíz del problema, si uno considera la pérdida del potencial o de la inseguridad del espacio para los pueblos aborígenes bajo la ley común, se crea un giro en la historia desafortunado y en detrimento de las relaciones entre aborígenes y no aborígenes en Canadá. Uno puede preguntarse hacia dónde está girando el interés o pivotando el interés de la Corte del Tribunal Supremo de Canadá. En mi opinión, este cambio, este giro, digamos, sobre los intereses y el enfoque del hecho de que los pueblos cuyos derechos están protegidos por el artículo 35 son aborígenes, hasta la casi exclusión del hecho de que los aborígenes cuyos derechos están protegidos son también gente, son pueblos. La incorporación de las instituciones aborígenes y de las leyes en la ley común estaba en el reconocimiento del hecho de que hay instituciones y leyes de esos pueblos que ya estaban habitando la tierra cuando llegaron, o el territorio cuando llegaron los europeos. Básicamente, decir que estos pueblos son aborígenes es simplemente decir que ya estaban allí. Uno de los resultados del enfoque del tribunal sobre la naturaleza indígena y, por tanto, la diferencia de la exclusión del hecho de que los pueblos aborígenes son pueblos y, por tanto, los franceses quebecois, es que los tribunales casi siempre tratan con los derechos aborígenes como derechos individuales, pese a su charla o lo que digan sobre los derechos colectivos. Bueno, cambio de punto para hablar sobre las instituciones aborígenes, sus avances y los avances también en las leyes bajo la jurisprudencia actual. Es difícil, es desafiante, pero no es imposible. En el norte de British Columbia había un caso
con la gente Gitanjau, que es un pueblo, el pueblo Gitanjau, hubo una decisión sobre el gobierno provincial de renovar 7 licencias sobre los bosques. Esto se llamó en su idioma original Wilitsk, es un poco difícil de pronunciar. Entonces, estas licencias sobre los bosques cubrían una gran parte de la reforestación que había tenido lugar hasta entonces, que era inadecuada, y a su vez cubrían 7 años de sobrecosecha que había tenido lugar. La tierra había estado sufriendo mucho de esto por esta reforestación inadecuada. Esto lo sabía el gobierno, y en la Columbia Británica había una responsabilidad primaria que recaía sobre las empresas de reforestación y a su vez las empresas agrícolas que habían estado realizando esta cosecha exhaustiva. Y esto constituía una auténtica amenaza para la continuación de esos pueblos, de la gente Gitanjau, en la tierra. Esto se llevó al tribunal y se encontró que el gobierno que había tomado esa decisión tenía una obligación de reconocer un sistema de casas, lo que se llama un sistema de vivienda, que se llama el WILP sistema, el sistema WILP. Esto es un tema aparte del tema de la reforestación, pero no del todo deslindado, pues porque habla de la vivienda. Entonces, este gobierno provincial tenía, como decíamos, que reconocer el sistema WILP, el sistema de vivienda, y los territorios. Hubo una organización política y social. Había que reconocer el sistema WILP para la gente Gitanjau, que incluía 8 casas, un liderazgo hereditario, jefes hereditarios que estaban vinculados a los Ayuk, que es otro nombre de un pueblo indio, y junto con su ley, por supuesto, sus instituciones. Y de hecho había una institución muy importante para este pueblo que vivía cerca de la costa, y es el potlatch. Yo creo que la mejor traducción sería algo así como fiesta o festejo. Y esto es en lo que muchas decisiones que afectan al gobierno se tiene que ver la comprensión de esas instituciones, de las instituciones a su vez indígenas y de sus celebraciones. El juez también se dio cuenta, y esto era algo nuevo, que debido a que nuestro cliente había pedido una protección y reconocimiento de sus territorios, por primera vez teníamos un juez que decía que el gobierno provincial tenía ese deber de consultar con los Gitanjau y de buscar una forma de encontrar cómo satisfacer los deseos del pueblo indígena, de los Gitanjau. Y que si había riqueza que provenía de sus tierras, el sistema WILP no era suficiente, era un mínimo. Digamos que eso era muy positivo. Una prueba para los derechos indígenas es si la cultura es diferente o no. En este sistema de WILP, de viviendas, de organización, y la conexión con sus leyes, pudimos convencer al abogado, al juez, que este sistema es íntegro a su cultura, y para sostenerlo y mantenerlo y desarrollar la cultura tiene que reconocerse. Me gustaría añadir que, como yo sepa, es la primera vez en Canadá que un juez haya explícitamente reconocido
los derechos de autodeterminación, autogobierno de un pueblo indígena. Y espero, antes de marcharme, descubrí que la provincia de la Columbia Británica está recurriendo esa sentencia que también se esperaba. No se van a quedar ahí sin defenderse. Eso es todo lo que tengo para hoy. Espero sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias.